Ahora vamos a darle la palabra a Nelly. Nelly Navarro Hernández es profesional, trabajadora social, titulada en la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 1987. No sé si eso tenía que decirlo, pero... es doctora en Educación, Aprendizaje Transformacional, magíster en Educación, con diplomas en Investigación Cualitativa, Interpretativa en Ciencias Sociales, Mediación, Intervención Familiar Sistémica, Fenomenológica, Transgeneracional, Certificación Internacional en Systemic Management y Constelaciones Organizacionales. Realiza docencia y cursos de capacitación en diversas regiones del país. Cuenta con 32 años de experiencia de trabajo familiar y es directora del programa PAS, Atención a Niños, Niñas y Adolescentes que realizan prácticas de abuso sexual en Centro Trafún de ONG Paicaví en la región de Valparaíso, en Chile. Con muchísimo gusto le damos la palabra a Nelly, quien va a cerrar la mesa del día de hoy. ¿Sí? Gracias. Me queda más cómoda de pie. Bueno, es un gusto para mí estar hoy día con el pueblo uruguayo. Estuvimos el año pasado y sentimos que es un honor para nosotros que nos hayan invitado y compartir la experiencia que tenemos en Chile desde la ONG Paicaví, que trabaja hace 23 años con niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual infantil y hace 14 años con niños, niñas y adolescentes que realizan el abuso sexual. Dentro de este trabajo que nosotros realizamos, a mí como trabajadora social me ha tocado trabajar con las familias y con las dinámicas familiares que aparecen, ¿no es cierto?, cuando hay presencia de abuso sexual infantil, ya sea de adulto a niño o de niño a niño. Y una de las herramientas que nos ha servido mucho es el tema de la perspectiva transgeneracional. La perspectiva transgeneracional nos ayuda a mirar a la familia con este enfoque para poder realizar intervenciones focalizadas en la perspectiva transgeneracional y mover un poco lo que es la dinámica familiar. Sí, vamos a distinguir tres conceptos. Uno es lo generacional, el otro es lo intergeneracional y el tercero que es el transgeneracional. Entonces, en lo generacional, por ejemplo, ¿me puedes ayudar, compañero? Salvador, mi ayudante. Mañana nos vemos. Y Maca. Aquí vamos a poner 3 personas mirando hacia acá. Yo voy a ser la primera. Eso. Ponte así. Ah, no, mejor allá, para que tú eres la niña. Sí, porque yo, o si no va a quedar yo de niña. Ya, tú ahí y yo acá. Yo voy a ser la abuela. ¿Ya? Entonces, cada una de estas es una generación. La generación de los abuelos, que es donde estoy yo, sería la generación de los padres y la generación de los niños. La generación en la que uno es, se dice que es la década en que uno tenía 15 años. Saquen la cuenta. ¿En qué década ustedes tenían 15 años? ¿Quién tenía, por ejemplo, 15 años entre los 70 y los 80? ¿No hay? Ah, ya, entre los 70 y los 80, sí. ¿Quién tenía 15 años entre los 80 y los 90? ¿Ya? 15 años entre los 90 y el 2000. Ahí hay más. 15 años entre el 2000 y el 2010. Bien, más jóvenes. ¿Y entre 15 años entre el 2010 y el 2020? ¿Hay alguna? Bien. Ellos son los más nuevos en el mundo. Entonces, eso sería lo generacional. Yo soy de una generación, ¿no es cierto? Salvador es de otra y Maca es de otra. Lo intergeneracional es aquello que se transmite de generación en generación. Lo que yo le enseño a mis hijos y mis hijos a mis nietos, ¿sí?
Puede ser la profesión, la religión, las costumbres, lo que se habla en la mesa, lo que no se habla, etcétera, etcétera. Y lo transgeneracional, a diferencia de lo intergeneracional, es lo que se transmite, por ejemplo, desde la abuela se puede saltar una generación y llegar a la generación de la nieta. Hay traumas, y hoy día está mucho más estudiado, ¿no es cierto?, que hay traumas transgeneracionales que lo vive la primera generación, es decir, por ejemplo, se han hecho estudios de descendientes de alemanes y descendientes de judíos en la Segunda Guerra Mundial, cuyos nietos son los que aparece el síntoma. Yo pudiera haber vivido una experiencia traumática, que no la cuento a esta generación, porque me duele, ¿sí?, porque no la quiero contar, pero ella, que es la nieta, vendría a tener consecuencias de ese evento traumático que yo viví. Hoy día, gracias, a través de la epigenética, tenemos también una forma de comprensión. Acá está. Nos habla, ¿no es cierto?, que ya no solo se transmite el color de ojos y el color de pelo, sino que se transmiten las experiencias. Hay una memoria genética. Desde ahí podemos explicar o comprender el cómo pasa este fenómeno que pasa, que nosotros sabemos que pasa. Sí. Gracias. Gracias. Más movimiento acá. Y otra de las ciencias que podrían explicarnos un poco de cómo se transmite esta experiencias traumáticas son los campos morfogenéticos, cuyo principal exponente hoy día es Rupert Sheldrake, que habla que nosotros, en cuanto personas, somos parte de un grupo familiar, de un grupo de personas que compartimos información. Y esta información también tiene que ver con los traumas. La que sigue. Ese es el origen de este conocimiento, que es Bert Hellinger, para los que nos conocen de las constelaciones familiares, pero que nosotros lo hemos adaptado como un enfoque para poder mirar a la familia y que nos ayude a trabajar con ella. Sí, que sigue. Son principios sistémicos transgeneracionales, lo mismo, que se adaptaron a la intervención psicosocial en familia e infancia. La que sigue, por favor. Acá está. La pertenencia es uno, el equilibrio es otro y la jerarquía. Voy a hablar primero sobre la pertenencia. No sé si dice... eso. Ya. Ya. Okay. Entonces, en la pertenencia, cada uno de nosotros proviene de un grupo de personas con las cuales está vinculado. Está vinculado, dice el autor, por destino. Este grupo estaría formado por el tronco, ¿sí? Mi padre, madre, no, padre al lado derecho, madre al lado izquierdo, hacia atrás, sus padres, ¿sí? Y esa historia se me viene dada a mí. Pero también hay personas que son no consanguíneos y que son parte de este grupo que ejerce influencia sobre mí, que son las parejas, las exparejas, y las víctimas y los perpetradores. ¿Por qué las exparejas? Ahí necesito ayudante de nuevo, por favor. Maca. Supongamos que ellos son pareja. Y esta relación, por cualquier razón, se rompe. Retírese un poquito más allá, por favor. Y él encuentra otra pareja. ¿Quiere ser su pareja? Póngase acá al ladito de él. Acá, al lado de su pareja. Acá. Entonces, si ellos forman una nueva pareja y tuvieran una hija, como tú, por ejemplo, jovencita, venga para acá. Es solo pararse, no tenga miedo. Ya. Aquí, porque estoy chiquita. Aquí, ahí, al medio de ellos dos. Adelante. Tuvieron una hija. Esta hija tiene que ver con la consecución de la vida, ¿sí? Esta hija no hubiera sido posible que llegara al mundo si esta mujer no sale. De ahí la importancia de las exparejas. ¿Ah? Y eso no lo tenemos incorporado. Aquí la historia pasada es pasada.
¿sí? Y lo que pasó, pasó y no le importa a nadie más. Más grave aún si aquí hubiera habido un hijo. Y esta pareja es olvidada en el discurso de esta nueva pareja, es olvidada o denostada. Eso genera daño a la descendencia de ella y de ella si hubiera habido hijos. Todos los seres humanos, aquí viene el tema de la identidad también, ¿no es cierto? Tenemos derecho a nuestro padre y a nuestra madre. Si supongamos que se volvieran a separar, ¿ya? Salió difícil, ¿sí? Es un patrón. Si él le hablara mal a su hija de su madre, ¿sí? Ella se siente atrapada como hija porque no podría tomar todo lo de la madre, ¿sí? Porque si no, le es desleal al padre. Por lo tanto, lo mismo sería en el caso que si ella, como mamá, enojada porque se separaron con el padre, le habla mal del padre a esta hija no se siente en la libertad de tomar de su padre, porque si no sería una deslealtad con la madre. Por lo tanto, no toma. Entonces, eso pasa, ¿o no? Es muy común. En la identidad, ella como niña, y cada uno de nosotros en nuestra propia historia, necesita que ni el padre hable mal de la madre, ni la madre hable mal del padre, para que ella pueda tomar a los dos. ¿Sí? Muchas gracias. Eso en el tema de la identidad y el derecho a la identidad. Y nosotros eso sí lo podemos trabajar. Sí podemos sensibilizar a una madre que habla mal del padre delante del hijo o de la hija, ¿sí? Sí podemos sensibilizar y explicar a un padre que habla mal de la madre. Entonces, este conocimiento permite herramientas que son fáciles, pero que son súper potentes. Porque todo niño y niña, y como le digo, nosotros como adultos seguramente también en nuestras propias historias, podemos estar entrampados en alguna lealtad, o con el padre o con la madre, y si vamos con uno nos sentimos que traicionamos al otro. Lo que no quiere decir que uno esté... ahí es donde viene el otro tema, ¿no es cierto? La separación de los conflictos de los adultos son de los adultos, y los niños no se mezclan en los conflictos de los adultos. Situación que tampoco pasa. Y los niños, por lealtad a los padres, madre o padre, empiezan a protegerlos, los cuidan. Entonces, por ejemplo, una niña que es víctima de abuso sexual no devela. Y uno, como externo, dice, ¿pero por qué no dice? Porque arriesga la identidad, arriesga la lealtad, arriesga la pertenencia. Y ser excluido de la familia es lo peor que le puede pasar a alguien, en términos emocionales. Entonces los niños son 100% leales a sus padres, sean estos como sean. Y si nosotros no comprendemos eso, nos va a ser difícil llegar a ellos, porque ellos no van a hacer nada si sospechan que nosotros vamos a hacer algo en contra de papá o mamá. En la pertenencia, lo interesante de esta postura es que habla, bueno, ya vimos las exparejas, ¿cierto? No hay que anular a las exparejas. Está el tema de las víctimas y los perpetradores. Si alguna persona de mi familia, ya sea materna o paterna, hubiese hecho un daño a alguien, por ejemplo, una estafa, violencia, abuso, cualquiera que signifique un daño, esa víctima tiene que ser parte del relato de nuestra familia.
Hay algunas tribus en Canadá, en uno de los textos de Bergelinger aparece, que cuando alguien asesina, el perpetrador es obligado a vivir con la familia de la víctima. Y Bergelinger hace un trabajo bien interesante en las cárceles, colocando en la cárcel, en la celda, digamos, a quienes han asesinado a las víctimas, a las fotos de las víctimas. Y al revés, si alguien de mi familia hubiese sido perpetrador, no, pues ese fue el primero, víctima, claro, el agresor también es parte del relato, de la historia familiar. ¿Por qué lo señalo? Lo señalo porque nosotros trabajamos en Paicaví con víctimas y perpetradores. Y lo que se tiende, obviamente, ¿no es cierto?, es a la exclusión del agresor. Y qué complejo cuando es el padre biológico. Porque los niños a veces prefieren vivir con el padre a no vivir con el padre. Y para uno eso es difícil de comprender. Entonces, en víctimas y perpetradores, cuando son adultos, o estamos trabajando ya con personas que son adultas y que lo vivieron en la infancia, esta experiencia de víctima, la tarea de uno es que esta víctima se empodere para que esta víctima sea la que haga los actos de reparación para ella. Cuando eso no sucede, la persona puede quedar fija en el lugar de víctima como una niña pequeña, aunque tenga 30 o 40 años, porque queda en la edad del trauma. Hay un material bien interesante que nosotros mañana, en un caso, vamos a mostrar que son los anclajes que nos permiten abordar estos principios de manera más lúdica. Ahora sí la otra. El otro principio es el equilibrio o la compensación. En el equilibrio se habla que en este grupo al cual nosotros pertenecemos, que es el que yo nombré, pueden ser hasta 3 o 4 generaciones atrás. Entre los adultos o los pares tiene que haber cierto equilibrio entre el dar y el tomar. Porque cuando alguien da más que otro, la relación se desequilibra, obvio. Entonces esto está pensado, por ejemplo, en las relaciones horizontales, es decir, relaciones de pareja o relaciones de hermanos o relación de compañeros de trabajo, porque estos mismos principios se aplican también a los grupos laborales. Cuando en una pareja uno de los dos da más que el otro, la relación se desequilibra, ¿sí? Entonces, el que da más se empieza a enojar, porque nunca recibe de vuelta. Y el que recibe y solo recibe va perdiendo dignidad. Y a la larga, aquel que va perdiendo dignidad, después se va. Es conocido el ejemplo en que, por ejemplo, la mujer le paga los estudios universitarios al hombre, el hombre se recibe y después se va de la relación con una más jovencita, obvio, ¿cierto? Y la mujer dice, pero si yo le di todo, o tanto que le doy y no me da. Ahí hay un desequilibrio importante. El autor habla que uno da y toma, no espera, porque esperar es una conducta que es pasiva. En la relación uno tiene que ser activo, estamos hablando de iguales, no estamos hablando de niños. Entonces yo voy y pido, doy y tomo. Yo necesito esto. No es yo doy y digo, bueno, ahora tendrá que adivinar, ¿no es cierto? ¿Cómo no va a adivinar si yo todo lo que hice esto? Ahora espero que al menos me sirva una taza de té. Y ahí puedo esperar tranquilamente. Y no llega la taza de té. Entonces yo me empiezo a enojar. Y la relación se empieza a desestabilizar.
De adulta, si yo soy adulta, yo pido, yo necesito de ti tal cosa. Vamos a pasar al tercer principio, el de la jerarquía. El de la jerarquía tiene que ver con el orden de llegada a este grupo. Como veíamos en las generaciones, ¿cierto? El abuelo llega primero, después los padres, después los niños. Ahí hay un orden que es natural, que no tiene que ver con la jerarquía que nosotros entendemos de dominio, ¿sí? Sino que tiene que ver solamente con la secuencia. Primero es la semilla, y después el tronco, después son los frutos. Con eso, a eso se refiere con jerarquía, es a la secuencia de cómo llegan. Esto se altera cuando alguien que llegó después, es decir, un hijo o una hija, toma el lugar de papá o mamá. Entonces pasa que un hijo cuida a los padres o a la madre, pero como que fuera su mamá, y se altera el orden, los roles. Eso también lo hemos visto bastante, ¿cierto? Es la parentalización, cuando un hijo se hace cargo de los padres como si fuera su papá o su mamá. Eso altera la jerarquía de la familia. En el anterior, que era el equilibrio, altera el dar más. Y en el primero, altera la exclusión. Todos nosotros tenemos los tres principios alterados. Así que no se preocupen en buscar cuál de ustedes, yo les doy firmado que todos los tenemos, los tres alterados, porque estamos hablando de 3 o 4 generaciones atrás. Imposible que no se hayan dado. La diferencia es que algunas alteraciones son más graves que otras. ¿Sí? Hay algunos órdenes que producen en el desorden más daño que otros. Por ejemplo, cuando hay abuso sexual, o sea, eso es más grave a que yo pueda cuidar a mi mamá a veces como que fuera su mamá y retarla porque no se toma los remedios. Entonces, hay alteraciones que traen más consecuencias que otras, pero todos los tenemos alterados. ¿Qué sigue? Bien. Aplicado a la evaluación, vamos a mostrar los anclajes. ¿La fotito? Eso, son maderas. El año pasado ya las había mostrado, pero parece que no todos la vieron. Que permiten después, a través de una consigna, trabajar con los niños o con los adultos para poder distinguir cuáles de estos principios estarían alterados y se fuera necesario abordar. Los cuadraditos son hombres, ¿sí? Y las redondas, mujeres, nosotras. Debe ser por las curvas, digo yo, no sé. O por el árbol genealógico, también puede ser. Porque ¿por qué cuadrados? ¿Por qué cuadrados? No sé. Los hombres no son cuadrados. Tenemos 3 tamaños. Pequeño, mediano y grande. Y la consigna, cuando uno trabaja con los niños, con los adultos, hombres, mujeres, sepan leer o no sepan leer, esta es una herramienta que es muy lúdica, entonces no necesita formación. ¿De quién la va a, o sea, de quién la va a realizar? Sí, pero de quién es el usuario, no. A ver, ¿cuál sería esa? A ver. Esa, voy a mostrar una. Esta, la consigna es coloca a las personas que son importantes para ti. Estén vivas o estén muertas. En este tipo de trabajo se desdibuja la línea de los que no están físicamente, porque es un trabajo que tiene que ver con lo emocional y con lo inconsciente. Entonces yo pudiera haberme criado con mi abuela, que está fallecida, pero para mí es más importante que mi mamá, porque mi mamá me abandonó, por ejemplo. Entonces, estén vivos o estén muertos, coloca a las personas que son importantes para ti. Esta la realiza un adolescente que tiene 16 años y que no sabe que es hijo adoptado. Realizó una práctica de abuso sexual contra una de las chicas que está acá, que vendría siendo como prima en la familia. Este clan vive en un
terreno o algunos cerca, físicamente más o menos cerca. Sus padres adoptivos son ellos, mamá, papá. Él mira hacia allá, los ojitos están puestos hacia allá y todos lo están mirando a él. Él no sabe que es adoptado. Eso es lo más increíble. Claramente, él no se siente parte de este grupo, ¿cierto? Porque uno ve la imagen y sin saber leer y escribir, uno dice, él no se siente parte de este grupo. Porque había un secreto. Él debe haber sentido, yo creo, inconscientemente, que muchos sabían algo que él no sabía, pero que lo hacía sentirse distinto. Estaba el tema de los tamaños, que también es importante. En este caso, él se pone de tamaño mediano, lo cual es esperable y es bueno para él, y los padres los pone del tamaño más grande, es decir, los ve como adultos y él se ve como niño. Porque hay algunos, que a lo mejor alcanzamos a ver o no, donde los padres los colocan chiquititos y ellos se colocan del tamaño más grande. Entonces aquí el tema de los tamaños de la jerarquía a mí no me preocupaba, pero sí me preocupaba este tema, ¿sí? Que yo ya había trabajado con la mamá el tema del secreto. Pero ahí refuerzo con la madre el tema de revelar el secreto. Sobre todo, imagínate, tiene 16 años, claro, adolescente, o sea, está en busca de la identidad, estamos hablando del árbol, ¿sí? Que necesita ser reconocido, reconocer a su padre y a su madre, etcétera, etcétera. Y la convenzo que le cuente, porque además ella tenía mucho miedo, me dijo, me va a odiar. O sea, imagínate, contarle a los 16 años. Pero mi invitación fue, bueno, es mejor que le digas ahora, que está con apoyo psicológico y social, a que le digas después y te queda la escoba. Como son de escasos recursos, no hubieran tenido dinero para después pagar una terapia. Entonces la presioné un poquito para que le contara. Y le cuenta, le dice la verdad, y después de 2 meses el adolescente llega a ver al proyecto donde nosotros trabajamos, y yo le pregunto, ¿tienes alguna novedad? No, me dice, no tengo nada. Como que todo está bien, no ha pasado nada. Y le acaban de contar. Ella me llamó por teléfono, la mamá me dijo, va para allá, me dijo, y yo ya le conté. Bueno, como buen adolescente no me dijo nada. Pero yo ya sabía, entonces le dije, hagamos el ejercicio que hicimos hace como 3 meses atrás, que él ya no se acordaba. A todo esto yo le saco foto, porque después ni yo me acuerdo lo que pusieran. Le tengo que sacar fotos y anotar quiénes son los personajes, etc. Y hace esta imagen. ¿Cómo se proyecta el inconsciente? ¿Se fijan? Él está acá. Se integró al grupo. Son las mismas personas que puso. Pero él ya no está afuera. Él está dentro. El secreto excluye. La verdad incluye. Por dolorosa que sea. Por terrible que sea. Porque a veces uno quiere en el tanto proteger y cuidar al otro, no se atreve a decir verdades que son importantes. Pero tenemos que estar preparados, porque la verdad siempre es mejor. Al menos permite hacer procesos, pero si uno no sabe lo que es, estás como flotando, nadando como a la deriva. La verdad nos hace más fuertes. Y a los niños a veces nosotros, bueno, en nuestro país, por lo menos yo puedo hablar de eso, hay verdades que no les hemos dicho a los niños. Los niños tienen carpetas de su vida, ¿no es cierto?, que desconocen la historia de su mamá, de su papá, los niños que están en residencia, que están en hogares. No los decimos por miedo. Una madre que se suicida. No lo decimos por miedo, pero hoy día el adolescente ha tenido 3 intentos de suicidio, sin saber.
que su mamá intentó suicidarse, o sea, se suicidó, se quitó la vida. Y hoy día todos los sistemas están desesperados porque este joven ha intentado 3 veces quitarse la vida. Lo sacaron de la residencia, lo tienen en un hospital de salud mental, internado. Entonces nosotros ocultando la verdad a los niños no les hacemos ningún favor. ¿Hay otra? No, esa no. O más adelante, por favor. Esa. Ya, que estoy preguntando por el tiempo. Si alguien tiene una duda, pregúnteme. En esta, la indicación es a la madre, primero. Este es el hijo, debería estar con una O, y la hija. 12 y 10 años. Esta la hace la madre. Madre, padre. Viven juntos, son familia nuclear. En la misma casa. Entonces cuando llama inmediatamente la atención, ¿cierto? La distancia, sabiendo que viven bajo el mismo techo. Cuando yo le pregunto quiénes son, me dice, bueno, esta soy yo, mi hijo, que realizó abuso sexual en el colegio, este niño. Mi hija y mi esposo. Y yo le pregunto, y yo qué raro, ¿por qué está tan lejos? Me dice, lo que pasa es que él trabaja en el norte de Chile, en las mineras, entonces tiene turno de 7x7, es decir, está 7 días en casa y 7 días que no está. Y lo pone así. Y después cuando yo le pido hacer el trabajo con el niño, que estos están separados, o sea, la mamá no ve el trabajo del niño y el niño no ve el trabajo de la madre. Es individual. Muestra, por favor. Allí, miren la imagen. Atrás, vuélvela de atrás para que veamos bien. Ahora. Entonces, cuando yo le pregunto al niño quiénes son, porque yo también me sorprendí, igual que ustedes. El tamaño, él tiene más claro que es más grande que su hermanita, porque él la pone más pequeña. La madre los vio seguramente como hijos, pero él se siente más grande que ella. Son niños respecto de los adultos, así que hasta ahí todo bien. Me dice, bueno, mi hermana, yo, mi mamá, mi abuelo. Mi abuelo, el abuelo materno, ellos vivían en el sitio donde vivían los padres de la madre. Por lo tanto, en ausencia del padre, quien cuidaba a este niño era el abuelo. Entonces el abuelo lo lleva al colegio, ¿sí? Si hay que llevarlo al médico, el abuelo lo lleva al médico. Entonces el abuelo pasa a ocupar el lugar del padre. ¿Se dan cuenta? La organización de la familia fue así. Pasa a ocupar el lugar del padre. Y cuando llega este padre, después de 7 días que no estuvo, no tiene ningún poder. Y este abuelo no cuida como padre, cuida como abuelo. Por lo tanto, aquí hay ausencia de padre. Hay ausencia de límites, hay ausencia de normas, y hay un adolescente, bueno, que, entre otras cosas más, ¿no es cierto?, realiza prácticas de abuso sexual. Por lo tanto, ahí la invitación y el trabajo con la madre era a recuperar el lugar del padre para el padre, que no es necesario que el padre renuncie al trabajo, ni mucho menos. Pero sí que ella, así como el discurso, ¿se acuerdan? La madre trae al padre simbólicamente. Entonces, que ella llame al papá, hoy día están los medios para hacerlo, y le informe sobre el hijo, y le pregunte, si el hijo tiene algún trabajo que hacer, que le pregunte delante del hijo, que le pida permiso cuando quiere salir al padre, que le pregunte opinión al padre, que lo traiga. No lo trae físicamente,
pero lo trae para ese niño. Y el abuelo lo cuidará como abuelo. Y si lo tiene que castigar ahí por teléfono, no sé, por alguna sanción, ¿no es cierto? No sé, cualquier sanción que el padre con la madre decidan en conjunto, que no sea vulneradora, obviamente, pero en el fondo es traer la presencia del padre, porque ese niño necesita a los dos. Eso, voy a llegar hasta aquí, ¿sí? Porque mañana vamos a presentar otro. Sí. ¿Alguna pregunta? Allá hay una preguntita, qué bueno. La consigna coloca a las personas que son significativas para ti. Al principio yo partía con coloca a tu familia, ¿sí? Pero cuando trabajaba con niños que estaban en residencia, no colocaban a la familia. Colocaban a sus compañeras de residencia, a la vecina que la cuidaba, y ahí me di cuenta que en realidad no era la familia, porque no estamos trabajando solo con la familia. Entonces son las personas que son significativas para ti, sean buenas o malas, y estén vivas o estén muertas, vivan o no vivan contigo. Esa es la consigna. Y ahí aparecen cosas increíbles, o sea, así como aparecen estos dos ejemplos que yo le conté. Mañana cuando hablemos sobre paz, prácticas de abusos sexuales, vamos a dar otros ejemplos. En una sola imagen aparece mucho dato, mucha información de la dinámica familiar y que nos permite después trabajar sobre ella. Gracias por la pregunta. Queda un tiempecito para otra pregunta más, si es que alguien quiere, u opiniones. ¿No? Después al final, sí. Sí. Otro minuto. Bien. Dicen que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? Que el camino hay un dicho, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y lo digo por la pregunta que se hizo recién. Creo que es importante aclarar que el uso de estas técnicas tiene que ser hecho por quien tiene toda una formación como para poder decodificar lo que surge y después usarlo. Creo que tenemos que tener mucho cuidado en esto porque estamos en un terreno sumamente delicado y podemos hacer mucho daño. Entonces creo que es importante decir, es muy interesante conocer formas de trabajo, pero cada uno tiene que llamarse a la humildad de decir, ¿estoy yo en condiciones de aplicar esto o no? Sí, ahí queremos trabajar un curso con Aldea, ¿cierto? Y Paicaví más adelante, a lo mejor va a ser la posibilidad de hacer formación. Sí, gracias por el comentario. Eso, estamos. Muchas gracias.